¿Te sentías ansioso en Acapulco solo? Sí. Durante la pandemia, los primeros días o a lo mejor las primeras semanas, sí tuve mucho miedo. Más que ansiedad, tuve mucho miedo. Y bueno, esto fue lo que me sacó. Esto fue lo que me sacó sin ninguna duda. Cuando empecé a entenderla, a practicarla, a ponerle atención, fue lo que me ayudó muchísimo a salir de ese miedo, de ese hoyo que estaba yo ahí como muy encerrado. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos. ¿Cómo te metiste en esto, Daniel? Cuéntanos tu historia primero. La verdad es que para mí es una historia linda, una historia muy increíble. Y la verdad, por puros hechos inesperados. Fue algo que me atrapó, me encontró y me apareció. Y resulta que... Siempre fuiste deportista, ¿no? Siempre fui deportista. Los últimos, a lo mejor, 30 años de mi vida he estado en la búsqueda que muchos de nosotros estamos, con muchas formas, con retiros de silencio, con deporte de alto rendimiento, con senderismo, con yoga, con tantas actividades que supuestamente la respiración tendría que ser algo core, ¿no? Lo principal. Y yo la verdad que ahora que ando en esto, me doy cuenta que no la tenía dentro de mi caja de herramientas. Me iba, me acuerdo, 10 días a la montaña a retirarme en silencio. Y no recuerdo que la respiración haya sido como ese pilar, ¿no? Ese puente entre mi cuerpo y mi respiración y mi silencio. Y bueno, pero así es y así está siendo. Y cuando aparecen las cosas, aparecen como aparecen. ¿Y cómo llegué aquí, Natalie? Hijo, increíble, ¿eh? Te decía, hechos inesperados. Me tocó estar unos 3 días antes de que se desatara la pandemia, irme a Acapulco a esperar a la familia. Y al día 1 que empezó la pandemia, empecé a recibir llamadas de la familia, ya no voy. Y dije, bueno, pues aquí me quedo unos días, ¿no? A ver, un par de semanitas, ¿cuánto puede durar esto? Y así, me adelanto un poquito, me eché 15 meses solo ahí en Acapulco. Pero desde el día 1, increíble, me entró la duda de qué onda con la respiración. ¿Cómo se respira para correr? ¿O cómo se respira para nadar? Y empecé a meterme ahí, tenía mi iPadcito y empecé a investigar la respiración. Y a ver, probaba una técnica para correr, 2-1, 3-2. Hay muchas opciones para nadar y bueno, empecé a meterme con la respiración y me pareció una persona que hoy por hoy creo que es la que ha puesto la respiración en el mundo entero, que es Wim Hof, ¿no? Por lo menos el más mediático, con una técnica, con un método muy poderoso. Y empecé a practicarlo y a los 3 días una amiga me invita a un taller de Wim Hof con Juan Pablo, que creo que fue el primer certificado de Wim Hof, un cuate súper buena onda, y lo tomé y ya simplemente lo empecé a practicar como parte de mi día. Y dije, aquí hay algo más, y conocí otra técnica que se llama buteico. Y empecé a investigar sobre la respiración solamente para utilizarla en mi día a día. ¿Te sentías ansioso en Acapulco solo? Sí. Durante la pandemia, los primeros días o a lo mejor las primeras semanas, sí tuve mucho miedo. Más que ansiedad, tuve mucho miedo. Y bueno, esto fue lo que me sacó, Esto fue lo que me sacó sin ninguna duda. Cuando empecé a entenderla, a practicarla, a ponerle atención, fue lo que me ayudó muchísimo a salir de ese miedo, de ese hoyo que estaba yo ahí como muy encerrado. Ya Acapulco estaba lleno de gente y la gente estaba en la fiesta y no se cuidaba. Yo andaba súper aislado. Y bueno, si no es tiempo al rato platicamos qué fue también lo que me hizo la respiración para salir de ese miedo. Y increíble, empecé a practicar y me encuentro a un par de amigas en la playa y me dicen, ¿qué estoy haciendo? Pues nada, aquí ando pasando el tiempo, esperando a que esto suceda, a ver qué pasa. Y me dice,
danos una clase de Wim Hof. Le dije, no, yo no doy clases, yo estoy aquí usándolo para mi bienestar o para conocer Y en la tarde me escriben, queremos una clase, perdón, que intenciemos. Dije, pues se las voy a dar. Hice mi playlist, bajé a la playa, les guié una sesión ahí de un ratito y yo ahí había algo que me estaba pasando que no entendía bien qué era, Natalie. Me estaba sucediendo algo que ahora lo entiendo un poco más. Y en la tarde me dicen, nos gustó mucho, queremos una mañana también, que la tome Salito, el esposo de una de ellas. Dije, bajé, les enseñé buteico. Y otra vez... Sala un amigo nuestro que yo estaba atendiendo, ¿no? Que tenía un cáncer. ¿Ah, sí? Mira, eso un no cáncer sabía. del Wow. cerebro. Sí, yo estuve con él en Cuernavaca. Un amigo nuestro, paralelo a lo que me estás contando ahorita. Wow. Bueno, pues de toda la vida. Estas 3 personas que te digo, sobre todo Salito, es el responsable de que ande haciendo lo que estoy haciendo aquí en mi vida. Y terminamos, igual yo salí como extasiado, pero no entendía que algo me estaba pasando. Y terminamos y Salito, que también lo conozco hace muchos años, me saca una lana. Le digo, no, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Me dice, ¿cómo? ¿Nos acabas de dar una clase? Le dije, sí, pero yo ni hago esto. Le digo, y además, tú eres mi amigo. Y me dice, así con esas palabras que las recuerdo y todavía se me enchina el cuerpo, me dice, a ver, todos son tus amigos. Respira y recíbelo. Así de increíble, lo tomo, nos despedimos y voy caminando de regreso a la casa y veo y digo, se puede vivir de esto. No lo podía creer. No lo podía creer que haciendo eso que había hecho se podía vivir de eso. Regresé y empecé a estudiar más, a investigar, a averiguar. Tenía 24 horas al día libres, Natalie, porque además unos vecinos que yo les llamo mis angelitos Bocanegra, que vivían 2 pisos arriba, se enteraron que estaba yo solo y me mandaron de comer todos los días. O sea que ni siquiera iba al súper. Entonces tenía mi tiempo libre y me lo dediqué de lleno a estudiar de respiración. Me apareció un maestro, Patrick McKeown, que tiene un método que es uno de los que hoy comparto, una forma de explicar la respiración muy científica en inglés con acento irlandés. Dije, hijo, está muy difícil esto, muy difícil. Yo en español no me lo sabía, ¿no? Entonces empecé a buscar por otro lado, pero dije, no, aquí está mi respuesta. Mi pregunta era, Natalie, porque terminaba Wim Hof o terminaba buteico y me quedaban 23 horas y media en mi día. Dije, ¿cómo se respira para vivir? ¿Cómo se respira el resto del día? Ya corrí o ya nadé o ya hice mi respiración Wim Hof o ya hice mi actividad o mi yoga. ¿Cómo se respira para vivir? Y fue cuando me apareció Patrick y lo empecé a estudiar y no lo entendía muy bien. Me mandó una clase de 2 horas que me tardé 30 días dedicado 24 horas al día con mi iPad y mi teléfono, una palabra que no entendía y buscaba y me llevaba por otros mundos de los maestros y las técnicas y formas de respirar y empecé a meterme hasta que logré certificarme con Patrick y empecé a compartir esto, empecé a compartirlo y se convirtió en mi propósito de vida. Mi propósito de vida, por supuesto, en mi manera de vivir, en mi actividad diaria y ahora me dedico solamente a compartir con personas o con grupos o con familias o con empresas cómo respirar para vivir, porque hoy creo que estamos respirando para sobrevivir. Es ese sistema que, como es autónomo, pues no tenemos que hacer nada para respirar. Pero cuando empezamos primero a ponerle atención y a utilizarla, es increíble.